Hola chicos, buenos días, bienvenidos a todos. Vamos a ir arrancando con los teóricos, con el teórico de hoy. ¿Sí? Antes de empezar con el teórico de hoy, simplemente recordarles que la semana que viene volvemos a los 2 teóricos semanales. Ya les voy a ir acercando los links. Y bueno, ver que hoy el tema que tenemos propuesto para trabajar es el tema de complejo mayor de histocompatibilidad. Este tema de complejo mayor de histocompatibilidad nosotros lo venimos charlando, ya lo hemos mencionado en otras oportunidades, sin embargo no nos dedicamos hasta hoy a describir un poco con más precisión de qué se trata ese complejo mayor de histocompatibilidad y también describir un poco las funciones de las células presentadoras de antígeno, que son un grupo particular de células con funciones específicas y que es importante que las conozcamos, ¿no? para su funcionalidad. La semana que viene, asociado un poco a lo que vamos a charlar hoy, vamos a hablar de aceptación o rechazo de trasplantes, donde el sistema inmune está íntimamente involucrado y este complejo mayor de histocompatibilidad es uno de los grandes responsables de esa situación del rechazo o aceptación de trasplantes. Y también vamos a empezar a trabajar ya la semana que viene con respuestas inmunes específicas en determinadas situaciones. Vamos a ver cómo responde en general la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa frente a un virus, ¿sí? Cómo responde frente a un virus. Y bueno, vamos a abordar un poquito los mecanismos de defensa que tenemos frente al coronavirus, un poco a ver qué es lo que provoca dentro del sistema inmune el coronavirus. Lo vamos a abordar la segunda clase de la semana que viene, ¿sí? Yo les voy a subir material. Para la clase de hoy hay digamos, un capítulo del libro que está bueno que lo vean. Y bueno, después les voy a subir también el PowerPoint y la clase que vamos a tener hoy, ¿sí? Bien. Vamos a ir arrancando. Voy a compartir con ustedes el PowerPoint. Les pido un segundito nomás de paciencia. Lo voy a abrir y ya arrancamos. Ahí estamos. Bien, para poder empezar a entender un poco este concepto de complejo mayor de histocompatibilidad, les voy a contar que no hace mucho tiempo se empezó a hablar del complejo mayor de histocompatibilidad. Y los primeros descubrimientos que se hicieron y las primeras veces que se empezó a nombrar a este complejo, que en realidad cuando yo uso el término complejo mayor de histocompatibilidad puedo hacer referencia, y ahí es donde hace falta a veces aclarar, puedo hablar de los genes que pertenecen al complejo mayor de histocompatibilidad o de las proteínas resultantes de esos genes y que van a ser las proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad, ¿sí? Ahí tenemos que diferenciar bien esas dos cosas. Por un lado vamos a hablar de los genes y por otro lado vamos a hablar de las proteínas
resultantes de la transcripción y traducción, obviamente, de esos genes. Bueno, les contaba, cuando se empezó a hablar del complejo mayor de histocompatibilidad, se estaba trabajando con injertos de tejidos en ratones, ¿sí? Lo que se hacía era tomar ratones de una misma familia, y cuando digo ratones de una misma familia, estoy indicando que son ratones que provienen de, digamos, progenitores en común, ¿sí? Tengo 2 progenitores y voy a tener varios descendientes, y bueno, ahí a esos descendientes los voy a denominar ratones de una misma familia. Cuando analizo ratones de progenitores diferentes, voy a hablar de ratones de otra familia. Atendiendo a ese concepto, se tomaba fragmentos de piel de un ratón y se lo trasplantaba, por un lado, a ratones de la misma familia que este primer ratón de donde se tomaron los fragmentos de piel, y por otro lado se lo trasplantaba a ratones de otra familia, con progenitores diferentes al del ratón de donde sacábamos el fragmento de piel, ¿sí? O el pedacito de piel. Bueno, se veía qué pasaba. Obviamente, apenas se hace un trasplante, nosotros vamos a observar un foco inflamatorio, ¿sí? Porque vamos a lesionar un tejido, ¿está? Cuando el trasplante se hacía entre ratones de la misma familia, aparecía un foco inflamatorio, pero ese foco inflamatorio a los pocos días se resolvía y la piel era incorporada o de alguna manera aceptada por esos ratones de la misma familia. Sin embargo, cuando se trasplantaba a ratones de una familia con progenitores diferentes, aparecía un foco inflamatorio, pero ese foco inflamatorio no revertía, se volvía crónico, había un rechazo de tejido, había necrosis de la piel trasplantada, ¿sí? Y después eso curaba con una cicatrización, pero con rechazo del tejido trasplantado. Entonces, a partir de ahí, ellos dijeron, indudablemente hay genes que permiten o no la aceptación de un injerto. Esa fue la conclusión, ¿sí? Que indudablemente tenía que haber algo genético, porque dentro de la misma familia el rechazo era muy bajo. Sin embargo, cuando se hacían en familias diferentes, el rechazo era prácticamente al 100%. En eso se basaban para decir que había algo genético y que eso genético estaba involucrado en la aceptación o el rechazo de injertos. Acá me preguntan, ¿sería una identidad dada por un grupo de genes o proteínas y que para ser compatible tenían que tener la misma identidad? Sí. Al compañero o compañera que escribió esto, tenés razón, ellos llegaron a la conclusión de que tenían que haber genes o proteínas resultantes de esos genes que iban a justamente dar la identidad y iban a permitir el rechazo o la aceptación. Entonces empezaron a buscar en los cromosomas, y justamente en el cromosoma 6, en el brazo corto del cromosoma 6, encontraron un grupo, no había un solo gen, había un grupo de genes que estaban involucrados en esto, ¿sí? Y a ese grupo de genes los llamaron genes del complejo principal o genes del complejo mayor de histocompatibilidad. Primeros esos genes fueron identificados en rechazos de trasplantes. Cuando se estudió en humanos, se estudiaron humanos que habían recibido por patologías de base múltiples transfusiones, habían recibido, por ejemplo, trasplantes de riñón, algunos los habían aceptado, otros los habían rechazado, ¿sí? Y volvieron a encontrar lo mismo que en los ratones.
había un grupo de genes involucrados en la aceptación o el rechazo. ¿Y qué más encontraron en humanos? Encontraron las proteínas resultantes de esos genes que generaban la formación de anticuerpos en los individuos trasplantados. ¿Sí? Dijeron, y estas son las proteínas que provienen de estos genes y que están involucrados en la aceptación en el rechazo. Y a esas proteínas que hacían que se formen anticuerpos, a partir de que se realizaba un trasplante, las llamaron proteínas antígenos leucocíticos humanos. ¿Por qué antígenos leucocíticos humanos? Porque eran proteínas que estaban en el trasplante y que resultaban un antígeno para los linfocitos B. Y que hacían que los linfocitos B formen anticuerpos. Entonces se llamaron proteínas HLA. El término HLA no es tan usado, se usa más el concepto de proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad, o sea, proteínas resultantes de los genes del complejo mayor de histocompatibilidad, pero decir proteínas HLA o decir proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad en realidad está haciendo referencia a lo mismo. A proteínas que derivan de genes que están en el cromosoma 6, en el brazo corto, y que están involucrados en la aceptación o el rechazo de injertos. Hasta ahí se sabía eso. Actualmente, ¿qué sabemos? Que la función principal de esas proteínas no es el rechazo o la aceptación del injerto. Su función principal es mostrar péptidos derivados de antígenos proteicos a los linfocitos T. Son proteínas que están en la membrana de diferentes células. Son proteínas que en su estructura tridimensional forman un bolsillo y en ese bolsillo alojan péptidos derivados de antígenos. Y un detalle importantísimo. Esos antígenos pueden ser proteínas propias o pueden ser proteínas extrañas. Ustedes van a decir, ¿un antígeno proteína propia? Ojo, ¿qué es lo que yo espero si en estas proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad, en sus bolsillos alojo péptidos de proteínas propias? ¿Qué es lo que espero de los linfocitos? Y lo que espero es que no se activen, porque si no estoy teniendo linfocitos autorreactivos, ¿sí? Solamente voy a esperar que la activación de linfocitos se dé cuando estos complejos estén mostrando proteínas extrañas. Ahora bien, ustedes me van a decir, pero ¿y por qué puedo mostrar proteínas propias? Ustedes piensen que estas proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad que muestran péptidos van a estar siempre en la membrana de nuestras células. Ya vamos a ver en qué células van a estar. A veces mi célula está sana, ¿sí? Y va a tener que mostrar algo a través de esos complejos. ¿Qué va a mostrar cuando mi célula esté sana? Péptidos derivados de proteínas naturales de esa célula, normales en esa célula. ¿Qué va a mostrar mi célula cuando esté enferma? Y digo enferma ¿por qué? Porque esté estresada, porque se haya vuelto tumoral, porque haya resultado infectada por virus o parásitos, ¿sí? En ese caso va a mostrar péptidos provenientes de proteínas mutadas, en el caso de una célula tumoral, o péptidos provenientes de los microorganismos que pueden llegar a invadir a esa célula. Entonces, ¿de qué va a depender que muestre algo propio o algo extraño? Va a depender de cuál es la situación de mi célula. Y obviamente, cuando está mostrando algo propio, lo que yo pretendo es que los linfocitos no reaccionen, no se activen. Solamente pretendo que se activen cuando muestren algo extraño. Entonces, llegamos a la conclusión de que estas genes del complejo mayor de histocompatibilidad, que están en el cromosoma 6, en el brazo corto,
son un grupo de genes muy polimórficos. ¿Qué quiero decir con el término polimórficos? Hay aproximadamente en la especie humana 5.000 diferentes genes que pueden estar en esta ubicación, en el brazo corto del cromosoma 6. Hay 5.000 variantes diferentes para estos genes. Nosotros no tenemos los 5.000. Cada uno de nosotros tendrá 15 o 20 de los 5.000 posibles. ¿De qué depende que yo tenga esos 15 o 20 y ustedes tengan otros diferentes 15 o 20? Depende de que yo reciba de mi papá y de mi mamá. ¿Qué reciba genéticamente de mis parenterales? Va a depender cuáles son los genes que tengo. Y obviamente con las personas con las que yo esté involucrada familiarmente, voy a encontrar mayor compatibilidad de estos genes. ¿Qué quiero decir compatibilidad? Si yo busco en mis hermanos, probablemente mis hermanos coincidan conmigo, quizás no en los 20 genes que yo tenga en el brazo corto del cromosoma 6, sino en 10, 8, 12, dependiendo qué recibieron ellos de mis padres. Y si me voy alejando y me quiero comparar, en este caso hoy, que estamos todos reunidos acá, con cualquiera de ustedes, y quizás la compatibilidad sea totalmente nula. ¿Qué quiero decir con compatibilidad nula? No coincida con ninguno de ustedes en mis 20 genes, ustedes tengan genes diferentes. Y digo, genes diferentes pero que van a codificar lo mismo. A una proteína que tiene que ver con mostrar péptidos a los linfocitos T y además está involucrada en el rechazo de trasplante. La funcionalidad de la proteína va a ser la misma, la secuencia de aminoácidos no, porque van a provenir de genes diferentes. Y como les decía, si me comparo con ustedes, quizás coincidan 2 en 5 genes, o en ninguno. ¿Por qué? Porque justamente la característica de estos genes es el polimorfismo, que en la especie en la que nos encontramos, nosotros en el caso de la especie humana, hay 5.000 variantes diferentes y cada uno de nosotros va a tener un cierto porcentaje dependiendo que recibió de sus parenterales. Y ahí está en que mi proteína del complejo mayor de histocompatibilidad va a presentar péptido a los linfocitos T, igual que las proteínas que tienen ustedes, pero van a ser proteínas con secuencias de aminoácidos diferentes. Van a ser con estructuras primarias diferentes. Entonces, cuando yo les ceda un tejido de mi cuerpo a ustedes, realicemos un trasplante de tejido u órgano, ¿qué va a pasar con el sistema inmune del que recibe el tejido u órgano? Va a mirar a estas proteínas y va a decir, a estas proteínas no las conozco, no son propias. ¿Por qué? Porque tienen una secuencia de aminoácidos diferente a las proteínas que tiene el organismo de la persona que recibe el trasplante. Y entonces, ¿qué es lo que piensan ustedes que puede llegar a ser el sistema inmune frente a esa proteína diferente? Y va a reaccionar. Entonces, cuando hacemos trasplantes, atendiendo a este polimorfismo, y creo que eso ustedes ya lo conocen porque es Vox Populi, lo sabemos, lo hemos escuchado, ¿qué es lo que se busca cuando se hace un trasplante? Que haya compatibilidad entre el donante y el receptor. Y parte de la compatibilidad, ya lo vamos a ver la clase que viene, tiene que ver en que coincidamos con los mismos genes en este brazo corto del cromosoma 6. Ustedes me van a decir,
¿Y es posible que yo coincida con alguien en los genes? Y si buscamos en la población general, la coincidencia y la posibilidad es 1 en 1.000.000 o en millones de personas. Si buscamos en la familia, y probablemente la posibilidad sea mucho más cercana, hay mayor probabilidad. ¿Por qué? Y porque en mi familia vamos a compartir una mayor cantidad de genes que con la población general. Por eso ustedes van a ver que cuando se hace un trasplante, se hace una ablación de órganos. Para hacer trasplantes, hay una lista de espera para la recepción de los órganos, pero no siempre el que está primero en la lista de espera es el que recibe el órgano, siempre se empieza a estudiar las compatibilidades y el órgano es trasplantado al que tiene mayor probabilidad de no rechazar ese tejido. Entonces buscamos aquel que tenga menor probabilidad de rechazo por la compatibilidad en parte de estos genes, y ahí se realiza. ¿Está? Bueno, eso lo vamos a hablar en detalle en la clase que viene. Pero hoy vamos a estudiar a estos genes como precursores de unas proteínas que van a presentar antígenos a los linfocitos T. Esos genes están distribuidos en 3 grandes grupos. Están la región HLA1, HLA2 y HLA3 dentro del brazo corto del cromosoma 6. Acá me preguntan en el chat si hay una cantidad de genes que se procuran, se buscan para que un tejido no sea rechazado o es indistinto. Es lo que estoy hablando, Augusto, y es lo que te voy a explicar con mayor detalle en la clase que viene. Normalmente en este brazo corto del cromosoma 6, yo te lo voy a mostrar ahora, hay distintos genes, ¿sí? Y buscamos que esos genes sean lo más semejantes posibles en cuanto al tipo de gen. Yo tengo 5.000 genes diferentes posibles en esa región, ¿sí? Esto lo voy a explicar en mayor detalle la semana que viene, ¿está? Vamos a tratar de coincidir en esos subtipos de genes para que haya compatibilidad y no se rechace. Quizás hoy no lo puedan llegar a entender completamente, lo van a entender seguramente la semana que viene cuando hablemos de trasplantes. Hoy simplemente que quiero que veamos que en el brazo corto del cromosoma 6 yo tengo genes en plural. Acá está. Este es el brazo corto del cromosoma 6 de una persona, de un individuo. Los genes están clasificados en regiones según su funcionalidad. Están los genes de la región de clase 1, los genes de la región de clase 1, HLA de clase 1, y ustedes me van a preguntar, ¿por qué regiones HLA de clase 1? Porque son genes que dan lugar a proteínas que se llaman proteínas, y yo lo puse acá, antígenos leucocitarios humanos. Son proteínas que las voy a considerar antígenos leucocitarios humanos, porque en trasplantes son proteínas que pueden generar la formación de anticuerpos. ¿Está? Acá me pregunta Milagros si existe la posibilidad de que nunca sea compatible con los familiares o es muy baja. Noelia, pensá en lo siguiente. Tu mamá tiene 2 cromosomas 6, tiene un par de cromosomas 6. Tu papá tiene un par de cromosomas 6. Cuando se generó el óvulo y el espermatozoide que dieron lugar a tu formación, de los 2 se seleccionaron uno. Ahora, si vos tenés hermanos, nunca es seguro que se seleccionen los mismos cromosomas maternos y paternos para la generación del óvulo y el espermatozoide. Puede ser que este cromosoma materno se haya seleccionado con este otro cromosoma paterno, o este cromosoma materno, o este acá, el segundo, se haya seleccionado con el segundo cromosoma paterno. O sea, nunca es seguro que cuando se forman
descendientes sean los mismos cromosomas 6 los que generen o los que vayan a parar a los óvulos y los espermatozoides. Por eso, siempre con los hermanos, la compatibilidad es parcial. A veces esa compatibilidad parcial es suficiente, ¿sí? Ahora, si hay compatibilidad nula, indudablemente no hay una asociación genética. Y si hay una compatibilidad nula y no hay asociación genética, ustedes genéticamente no son descendientes indudablemente de esos padres, o sus hermanos no son descendientes de los mismos padres que ustedes, porque si son descendientes de los mismos parenterales, no puede ser nula la compatibilidad. Algo de compatibilidad tiene que haber, ¿sí? Porque, bueno, la posibilidad sería, sí, nula en el sentido de que se hayan seleccionado los cromosomas opuestos a los que ustedes recibieron, ahí sí. Eso podría ser una compatibilidad nula. Pero lo vamos a charlar y tengo ejemplos para hablar de eso con dibujitos la clase que viene, ¿sí? La clase que viene lo charlamos mejor con dibujitos y lo van a entender. Bueno, les decía, en ese cromosoma 6 tenemos genes distribuidos en regiones. Se llaman genes HLA porque dan lugar a estas proteínas que son los antígenos leucocitarios humanos. Bueno, en la región de clase 1, chicos, los genes se nombran con letras mayúsculas. No sé si lo pueden evidenciar. Ahí tienen los genes B, C, X, F, G, H, A, J, E. Dentro de este grupo yo lo voy a distribuir en, o lo voy a clasificar en genes clásicos y no clásicos. Los genes clásicos van a ser el A, el B y el C, porque me van a codificar para la cadena pesada alfa, que forma a la proteína del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1. ¿Sí? Los genes A, B y C van a ser los clásicos y me van a codificar para la cadena pesada alfa, que va a formar parte del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1, de esta proteína en particular. Y los no clásicos van a ser los otros, ¿sí? Los no clásicos van a ser los otros, el E, el F, el G, el H. Los genes de la familia MIC, que van a dar lugar a las proteínas MIC. Estos genes no clásicos van a estar también involucrados en funciones inmunológicas, en reconocimiento de células. Y fundamentalmente estos genes de clase de no clásicos van a estar, van a expresarse en proteínas cuando tenemos células enfermas. Van a ser genes que se van a transcribir fundamentalmente cuando tenemos células estresadas o con algún proceso patológico. ¿Sí? Los genes clásicos, el A, B y el C, se expresan siempre. Bueno, en la región 2, un segundito, en la región 2, acá lo pueden ver, vamos a su vez encontrar a los genes distribuidos en regiones, de R, de Q, de M, de P, ¿está? Y a su vez, los de R, de Q y de P, los que están pintados de verde, fíjense, van a tener genes de tipo A y genes de tipo B. ¿Cuáles van a ser los más importantes de esta región? Los más importantes van a ser los de R, de Q y de P, porque me van a codificar la cadena alfa y la cadena beta que van a conformar
a la proteína del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2. Esa proteína del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2, que se va a expresar en la superficie de algunas células, puede formarse por cadenas alfas derivadas de genes de P, de Q o de R, y por cadenas betas, derivadas de genes también de P, de Q y de R. Se pueden combinar. Yo puedo tener una cadena alfa derivada de un gen de P, alfa de P, y puedo tener una cadena beta derivada de un gen de Q. No necesariamente tienen que ser genes semejantes que den lugar a la cadena alfa y la cadena beta. O sea que cualquiera de estos genes puede dar lugar a una cadena alfa y a una cadena beta. Acá también tengo los genes de M, que van a dar lugar a A y B, que van a dar lugar a un HLA-DM, que es importante en el proceso de expresión del antígeno para los complejos mayores de histocompatibilidad de clase 2. Ya les voy a hablar de la función del HLA-DM. Y también están los genes para las proteínas TAP, como ustedes lo pueden ver acá, que son genes que codifican un complejo proteico que lo vamos a encontrar en la membrana del retículo endoplásmico rugoso. Tienen también una función importante en el procesamiento de antígenos y va a estar en la membrana del retículo endoplásmico rugoso. Después tenemos los genes de la región de clase 3. Acá empiezan los genes de la región de clase 3. Les cuento que para la clase de hoy estos genes no van a ser importantes, no van a codificar a proteínas cuya característica sea mostrar péptidos a los linfocitos T, sino que ahí voy a encontrar genes que van a codificar proteínas del complemento. Está, fíjense, los genes que codifican la proteína C4, los genes que codifican el factor B, la proteína C2, también acá están los genes para las proteínas chaperonas, están los genes para el factor de necrosis tumoral alfa y beta. En definitiva, no me interesan hoy los genes de la región de clase 3. Solamente me interesan los genes de la región de clase 1 y de clase 2. Los de clase 3 tienen funcionalidades en otras circunstancias. ¿Está? Bien. Además, hoy tengo que considerar a un grupo de genes que los voy a llamar genes homólogos al complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Qué son los genes homólogos al complejo mayor de histocompatibilidad? Son genes que van a estar en otros cromosomas diferentes al cromosoma 6. Van a mapear en otros cromosomas estos genes. Pero tienen una particularidad. ¿Y cuál es esa particularidad? Tienen la capacidad de generar proteínas idénticas a la de los complejos mayores de histocompatibilidad y con funciones semejantes. O sea, ahí voy a encontrar genes que van a codificar proteínas muy parecidas y en algunos casos también con funciones semejantes de presentar antígenos a los linfocitos T. Voy a encontrar los genes que van a codificar la proteína CD1, que ya les voy a contar qué función cumple, la proteína CD1, y también la proteína que es el receptor neonatal para la porción FC de la IgG. Ya les voy a contar qué hace este receptor. Funcionalmente
no presenta antígenos, pero estructuralmente es semejante a las proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad en cuanto a estructura. Ya los voy a definir, pero bueno, sepan que vamos a tener otros genes que pueden codificar proteínas semejantes. Bueno, sobre todo los genes del cromosoma 6, los HLA de clase 1 y de clase 2, esos genes, la A, B, C, de P, de Q, de R, presentan unas propiedades, y esas propiedades son las siguientes: polimorfismo, poligenismo y codominancia. Propiedades que hasta ahora no habíamos visto en otros genes. ¿Sí? Propiedades que hasta ahora no habíamos visto en otros genes. ¿Qué quiere decir el polimorfismo? Esto yo lo expliqué hace un momento, al comienzo de la clase, que tenía que ver con el rechazo de tejidos e injertos. Hay secuencias de genes distintas entre individuos de una misma población. En la población, yo les dije, hay más o menos 5.000 alelos HLA diferentes que generan proteínas diferentes con secuencias de aminoácidos diferentes. Si bien todas esas 5.000 proteínas van a ser funcionalmente iguales, van a ser con estructuras primarias diferentes, y eso va a ser parte de la responsabilidad del rechazo. ¿Sí? También vamos a observar el poligenismo. Fíjense, yo tengo genes A, B y C para codificar una misma proteína, la cadena alfa del complejo mayor de clase 1. Yo puedo tener en mis células complejos mayores de clase 1 derivados del gen A, donde la cadena alfa deriva del gen A. Puedo tener complejos mayores de clase 1 donde la cadena alfa deriva del gen B o deriva del gen C. Y para el complejo de clase 2 puedo tener cadenas alfa que derivan de genes de P, de Q o de R, y puedo tener cadenas beta que derivan del gen de P, de Q y de R. Hay poligenismo. Y eso va a generar diferentes moléculas de clase 1 y de clase 2 sobre la superficie de una misma célula. Y también hay codominancia. ¿Por qué hay codominancia? Y esto, en las clases anteriores que tuvimos, no lo habíamos visto, la codominancia. A ver, ni tampoco el poligenismo en cuanto a la expresión en forma de proteínas. Si bien, a ver, repasemos, síntesis del BCR. Si bien había varios alelos posibles para codificar la región variable, yo no tomaba todos los alelos y generaba diferentes regiones variables para una misma célula. Seleccionaba una región al azar y esa combinación era la única que me iba a dar lugar a la región variable del BCR en esa célula. Además, si el reordenamiento génico era exitoso en un cromosoma, por ejemplo el materno, ¿qué pasaba con el cromosoma paterno? ¿También hacía un reordenamiento y yo también expresaba BCRs de genes provenientes del cromosoma paterno? No. Si el reordenamiento resultaba exitoso en el cromosoma materno, el cromosoma paterno sufría exclusión alélica. ¿Se acuerdan? Yo no lo reordenaba. Yo no expresaba los genes de ambos cromosomas, solamente el de uno, el que resultaba en un reordenamiento génico exitoso. Acá no, chicos. Acá todos los genes, tanto maternos o paternos, van a transcribirse y van a traducirse para generar proteínas del complejo mayor de clase 1 y de clase 2. Todos los genes que haya. Eso va a determinar, como bien dice ahí, que haya más de un tipo diferente
de proteínas del complejo mayor de clase 1 y de proteínas del complejo mayor de clase 2 sobre la superficie de una misma célula. ¿Está? Bien. Tomando en cuenta esto, vamos a ver que esta, les presento, es la proteína del complejo mayor de clase 1 que la vamos a encontrar, y fíjense acá lo puse en negrita porque es muy importante, todas las células nucleadas de nuestro cuerpo, excepto glóbulos rojos, células del cincillo trofoblástico y neurona, el resto todas, tienen en su membrana proteínas del complejo mayor de clase 1. Ustedes se estarán preguntando en este mismo momento, ¿por qué todas? ¿Por qué un hepatocito va a tener proteínas mayores de clase 1 en su membrana? Porque a veces va a estar mostrando péptidos propios normales cuando el hepatocito está sano. Sin embargo, si yo tengo una hepatitis viral, hay un virus que está invadiendo el hepatocito, ¿qué es lo que va a expresar a través de estas proteínas el hepatocito? Péptidos del virus que lo está invadiendo. ¿Para qué le sirve a todas las células de mi cuerpo la expresión de estas proteínas en su membrana? Para mostrar cuando están enfermas y para que el sistema inmune se pueda dar cuenta, sobre todo cuando el patógeno es intracelular y el sistema inmune no lo puede detectar a simple vista. Entonces, a través de estas proteínas yo puedo mostrar lo que hay adentro. ¿Sí? Adentro tengo esto. Proteínas normales. Ah, fantástico, está sana la célula. Ojo, adentro tengo esto. Proteínas virales. Uf, sobre esta célula el sistema inmune tiene que reaccionar. Para eso nos sirve. Estructuralmente, ¿cómo son? Son heterodímeros. Tienen una gran cadena alfa, y una pequeñita cadena que se llama beta-2 microglobulina. Les cuento, la que tiene poligenismo, polimorfismo y codominancia es la cadena alfa, es la que deriva de los genes HLA, es la que está codificada en el brazo corto del cromosoma 6. La beta-2 microglobulina deriva del cromosoma 15, no tiene poligenismo, polimorfismo ni codominancia, y acá sería una proteína accesoria que lo único que hace es ayudar a la estabilidad de la cadena alfa sobre la membrana de las células nucleadas. ¿Sí? La cadena alfa, que es la que verdaderamente nos va a interesar, es una cadena extensa que tiene dominios proteicos. ¿Qué son dominios? Son regiones funcionales. Tiene el dominio alfa 1, alfa 2 y alfa 3. Entre el dominio alfa 1 y alfa 2, entre el dominio alfa 1 y alfa 2, y acá lo podemos ver tridimensionalmente mucho mejor, se forma una especie de depresión o bolsillo. Bolsillo donde esta proteína va a alojar péptidos citoplasmáticos y se lo va a mostrar al sistema inmune. ¿Está? Por su parte, el dominio alfa 3 es muy importante porque tiene la función de interaccionar con la proteína CD8. Exclusivamente va a interaccionar con la proteína CD8, de modo que este complejo solamente va a ser reconocido por TCRs que estén acompañados de la proteína CD8. Este complejo mayor de clase 1, esta proteína, solamente interacciona con los TCR de los linfocitos T, CD8 positivos o citotóxicos. A los únicos que le va a poder mostrar este péptido. No va a ser a los únicos, también va a poder interaccionar con los natural killers. Los natural killers también tienen un receptor para interaccionar con el complejo mayor de clase 1. Pero la interacción es diferente, ya lo vamos a ver después. Es diferente la interacción. Bien, si yo tengo en cuenta las características que tiene la cadena alfa de polimorfismo,
poligenismo y codominancia. Lo que puedo llegar a agregar es que en todo individuo heterocigota, en sus células nucleadas, vamos a encontrar como mínimo 6 complejos mayores de histocompatibilidad de clase 1 diferentes. Cada uno deriva su cadena alfa de un gen diferente. La cadena alfa va a derivar del gen A materno, la segunda del gen A paterno, la tercera del B materno, la cuarta del B paterno, la quinta del C materno y la sexta del C paterno. Van a ser 6 cadenas alfas diferentes que formen diferentes complejos HLA de clase 1 sobre la membrana de las células nucleadas. ¿Por qué 6 diferentes? Porque hay codominancia. Expreso todos los genes que codifican la cadena alfa. No selecciono uno en particular. Todos los genes se expresan. Vamos a la proteína del complejo de clase 2. La proteína del complejo de clase 2 es una proteína que también es un heterodímero, pero acá la característica es que este heterodímero tiene 2 cadenas iguales, del mismo tamaño. ¿Sí? Tiene una cadena alfa y una cadena beta, derivada de los genes de P, de Q y de R, tanto maternos como paternos, y se pueden combinar. Yo puedo tener una cadena alfa derivada de un gen de P materno y combinarla con una cadena beta derivada de un gen de Q paterno, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, estas cadenas alfas y betas también van a tener dominios funcionales que van a resultar bastante importantes. Estos dominios funcionales van a dividirse en dominios alfa 1 y alfa 2, beta 1 y beta 2. Entre alfa 1 y beta 1 se va a formar el bolsillo donde se va a alojar el péptido ahora. Acá lo tienen al bolsillo. Y el otro dominio funcional va a ser beta 2. Beta 2 va a ser reconocido y se va a asociar únicamente a la proteína CD4. Con esto que les quiero decir, que este complejo, esta proteína del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2, va a poder interaccionar solamente con el TCR de aquellos linfocitos que tengan la proteína CD4, o sea, con los helpers. ¿Está? Bueno, ¿qué células van a expresar a esta proteína en su membrana? ¿Y cuándo? Se va a expresar cuando se activen los linfocitos B, los monocitos, las células dendríticas, los precursores eritroides, las células de Langerhans, las células de Kupfer, las células del epitelio tímico y las células T activadas. ¿Sí? Células que van a ser presentadoras de antígenos profesionales. Ya voy a hablar fundamentalmente linfocitos B, monocitos macrófagos y células dendríticas y sus sinónimos células de Langerhans, que son células dendríticas en la piel. ¿Qué es una célula de Kupfer? Un macrófago en el hígado. Las células del epitelio tímicos, todas eran células dendríticas también. ¿Se acuerdan que tenían proyecciones citoplasmáticas? Células epiteliales dendríticas, células epiteliales interdigitantes, hablamos como las que conformaban el epitelio tímico. Bueno, vamos a hablar dentro de un ratito de eso. Acá está la estructura, fíjense, entre alfa 1 y alfa 2 aparece el bolsillo, y beta 2 es el que se va a unir a CD4. ¿Está? Acá está cumpliendo sus funciones. Fíjense, el complejo de clase 1, mostrándole al TCR y el CD8 interaccionando con el dominio alfa 3. Fíjense, el reconocimiento es fundamental. Y acá tienen el complejo mayor de clase 2, mostrándole al TCR, y fíjense, el CD4 interaccionando con el dominio beta 2.
¿Cuál es la función que están viendo acá? La de presentación de antígeno, que esta es la principal función. Más allá de que no se lo descubrió de esta manera, se lo descubrió a estas proteínas como participando del rechazo de injertos, en realidad después se vio que la función principal era esta. ¿Está? Bueno, acá les quiero mostrar al CD1, para que lo vean. El CD1, bueno, después lo voy a describir con mayor detalle al CD1. Acá en el medio pueden ver el CD1. El CD1 es una proteína que aparece en la membrana de algunas células y que deriva de genes homólogos al complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Qué significa genes homólogos? Genes que no están en el cromosoma 6, pero que forman proteínas semejantes a las del complejo mayor de histocompatibilidad. Fíjense la CD1 y compárenlo con el complejo mayor de clase 1. Son prácticamente idénticos. Están formados por una cadena alfa que tiene 3 dominios funcionales. Entre alfa 1 y alfa 2 está el dominio de presentación del antígeno y está asociado a una beta 2 microglobulina. ¿Cuál es la diferencia entre el CD1 y la proteína del complejo mayor de clase 1? El tipo de antígenos que presentan por el tamaño de bolsillo que tiene. En el caso de la proteína del complejo mayor de clase 1 tiene un bolsillo pequeñito y no puede mostrar antígenos que no sean péptidos de entre 8 y 10 aminoácidos. Solamente muestra péptidos. Solamente muestra péptidos de entre 8 y 10 aminoácidos. Por su parte, la proteína CD1 tiene un bolsillo mucho mayor, más grande, ¿sí? Y lo que me puede mostrar son antígenos, pero no proteicos, ¿sí? No me muestra antígenos proteicos. ¿Qué tipo de antígenos me muestra? Fíjense. Lipídicos, glicolipídicos, glicopéptidos. Tiene un bolsillo mayor. Indudablemente, chicos, no van a interactuar con los mismos linfocitos. Ya vamos a ver con quién interactúa. Las células que tienen la proteína del complejo mayor de clase 1 ya sabemos con quiénes actúan o a quiénes les muestran esos péptidos. A los CD8 positivos. ¿Sí? Ya vamos a ver a quién le muestra sus lípidos, glicolípidos o glicopéptidos, la CD1. Dentro de un ratito voy a hablar. Y fíjense, la proteína del complejo mayor de clase 2 es totalmente diferente estructuralmente a las otras porque tiene una cadena alfa más corta y una cadena beta, ambas codificadas por los genes HLA. Esta es codificada por los genes HLA1, esta es codificada por genes homólogos al HLA, y acá las dos cadenas son codificadas por los genes HLA de clase 2. Y miren el bolsillo entre alfa 1 y beta 1, es más grande. Aloja péptidos, solo péptidos, de entre 12 y 18 aminoácidos. Bueno, ¿la única función de los complejos mayores de clase 1 es mostrar antígenos? No. Yo voy a hablar la semana que viene, cuando hable de respuesta inmune frente a virus, que los complejos mayores de clase 1 también son ligandos de receptores inhibitorios de los natural killers. Normalmente, una célula sana tiene receptores del complejo de clase 1 mostrando péptidos propios en su membrana y va a interactuar con receptores inhibitorios de los natural killers y va a hacer que el natural killer frente a una célula sana no se active, se inhiba. ¿Qué pasa cuando la célula se enferma? Y esto puede ser porque esté infectada por patógenos intracelulares o porque esté en condiciones tumorales, por ejemplo. ¿Qué le pasa? En los genes HLA de clase 1 ocurre una situación.
empieza a transcribirse menos los clásicos y se transcriben más los no clásicos. En la región HLA de clase 1 del cromosoma 6, disminuye la transcripción de los clásicos y aumenta la transcripción de los no clásicos, sobre todo los que van a dar lugar a proteínas MYC. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Qué consecuencia va a traer eso? Que en la membrana de la célula enferma ya no tengamos tantas, no dije ausente, dije no vamos a tener tantas proteínas del complejo de clase 1 como una célula normal, va a haber mucho menos. Y van a aumentar la expresión de las proteínas, por ejemplo, MYC-A o MYC-B sobre la membrana de la célula enferma. ¿Esto qué consecuencia va a tener? Que ya el receptor inhibitorio del natural killer no cuente con suficientes ligandos, que son los complejos de clase 1, y ahora aparezcan ligandos para el receptor estimulador del natural killer. Por lo tanto, ¿qué le va a pasar al natural killer? Frente a esta situación, no tiene ligandos del receptor inhibitorio y sí muchos ligandos para el receptor estimulador. Se activa. Y si se activa, ¿qué hace? Destruye la célula. Entonces, fíjense que la única función no es interaccionar con linfocitos T. También van a interaccionar, en este caso, el complejo mayor de clase 1 con el linfocito natural killer. ¿Está? Bueno, ¿cómo aparecen esas proteínas en esos bolsillos del complejo mayor de clase 1 y del complejo mayor de clase 2? ¿Cómo logro que una proteína de membrana tenga un péptido en un bolsillo? ¿Cómo es el procesamiento y presentación de antígenos proteicos a través del complejo de clase 1 y a través del complejo de clase 2? Vamos a empezar por la presentación de péptidos por las proteínas del complejo mayor de clase 1. ¿Qué tipo de péptidos va a mostrar las proteínas del complejo mayor de clase 1? Va a mostrar antígenos extraños que están en el citosol. ¿Extraños por qué? A ver, extraños pero también propios, chicos. ¿Sí? Los que sean extraños van a ser derivados de virus o microorganismos intracelulares, van a ser proteínas, productos de genes mutados, pueden ser péptidos derivados de proteínas de microorganismos que fueron fagocitados pero escaparon del fagosoma y se alojaron en el citoplasma de esa célula, o pueden ser péptidos resultantes de proteínas mal plegadas en el retículo endoplásmico. Pero yo voy a aclarar algo. Esto es lo que va a provocar la activación de linfocitos T, CD8. También pueden ser péptidos derivados de proteínas propias, pero en el caso de que yo muestre proteínas propias normales, no voy a esperar que se activen los CD8 positivos. ¿Está? Bien. Normalmente, las proteínas que van a ser mostradas por los complejos mayores de histocompatibilidad de clase 1, inicialmente son marcadas con una proteína, una sustancia llamada ubiquitina. La célula, a esas proteínas cuyos péptidos van a ser mostrados por el complejo de clase 1, que son citoplasmáticas, las marca primero con ubiquitina. A partir de la marcación con ubiquitina, la proteína en el citoplasma de la célula es tomada por un proteosoma. El proteosoma no es más que un complejo de varias enzimas, proteasas. Cuando el proteosoma, que tiene un canal central, incorpora la proteína ubiquitinizada, lo que hace es transformar la proteína en péptidos más pequeños. Rompe diferentes enlaces peptídicos y mi proteína completa la estructura primaria que entró por un lado del proteosoma, sale por el otro lado del proteosoma transformado en péptidos más pequeños.
Esos péptidos más pequeños que emergen del proteosoma, fíjense que el proteosoma va a estar activado fundamentalmente cuando hay interferón gamma. El interferón gamma es una citoquina que aparece en infecciones por patógenos intracelulares. O sea, cuando una célula está infectada es donde más va a poner a funcionar ese proteosoma. También los interferones van a hacer que se expresen en la membrana del retículo endoplásmico dos proteínas, que son las proteínas TAP1 y TAP2. Los interferones hacen que en la membrana del retículo endoplásmico rugoso se expresen las proteínas TAP. ¿Para qué me sirven las proteínas TAP? Hacen un canal y permiten el ingreso al interior del retículo endoplásmico de los péptidos fragmentados en el citoplasma. ¿Péptidos provenientes de qué? De proteínas citoplasmáticas. ¿Sí? Bueno, por otro lado, ¿qué pasó adentro del retículo endoplásmico rugoso? Bueno, por otro lado, dentro del retículo endoplásmico rugoso se generaron, se transcribieron los genes HLA1, se generó una cadena alfa, se sintetizó una cadena beta, la cadena alfa y beta se volcaron dentro de la luz del retículo endoplásmico rugoso y con la ayuda de chaperonas, que son la calnexina y la calreticulina, son chaperonas que me van a ayudar a ensamblar la proteína del complejo mayor de clase 1, la subunidad alfa se ensambla con la beta 2 microglobulina, me queda un complejo mayor de clase 1 ensamblado adentro de la luz del retículo endoplásmico rugoso y me queda por una tapacina adherido al lado del canal TAP. Fíjense, ustedes lo que pueden observar en la imagen que tienen es acá la calnexina, también la calreticulina, que ayudaron al ensamblado, ¿sí?, de el complejo de clase 1, la cadena alfa, la beta 2 microglobulina, y este complejo, una vez que está ensamblado, se asocia al canal TAP por una tapacina. Queda ahí adherido, esperando. ¿Esperando qué? Esperando que por el canal TAP ingrese un péptido y se aloje en el bolsillo del complejo mayor de clase 1. Entonces, si lo miramos, el procesamiento de antígenos intracelulares o endógenos, tengo la proteína citosólica, que puede ser propia o extraña, puede ser una proteína normal, puede ser una proteína mutada. Pasa por el proteosoma, se transforma en péptidos pequeños, ingresa al retículo endoplásmico rugoso por el canal TAP, ahí encuentra al ladito al complejo de clase 1 esperándolo, se ubica en el bolsillo entre alfa 1 y alfa 2, esto es envuelto en una vesícula en el retículo endoplásmico rugoso, pasa al Golgi y del Golgi emerge con una vesícula y se aloja en la membrana de las células nucleadas. ¿Qué péptido va a estar acá? Es un péptido citoplasmático, propio o extraño, normal o patológico. Si es algo normal, cuando viene el linfocito TSD8 y lo mira, espero yo que haga, que no lo reconozca y no actúe frente a él. Si es un péptido patológico, porque proviene de proteínas mutadas, en el caso de una célula tumoral, o de microorganismos intracelulares que invadieron esta célula, ¿qué es lo que pretendo que haga el CD8? Lo reconozca y actúe frente a esta célula que no está en condiciones normales. ¿Sí? Vayamos al procesamiento de antígenos extracelulares o exógenos. ¿Qué son los antígenos extracelulares o exógenos? ¿Qué son? Son antígenos que están en el líquido extracelular y que ingresan a determinado grupo de células, células presentadoras de antígeno, cuando ellas lo reconocen a esa sustancia como extraña. A ver,
Cualquier sustancia extracelular va a ser internalizada por células presentadoras de antígenos? No. ¿Qué tienen que tener las células presentadoras de antígenos para internalizar una sustancia? Tienen que tener receptores. Receptores RRPs, receptores para opsoninas, en el caso del linfocito B, su BCR. ¿Y qué tienen que hacer frente o con esos receptores? ¿Qué es lo que van a hacer con esos receptores? Primero, identificar como algo no propio a esa sustancia. A partir de ahí, ¿qué van a hacer las células presentadoras? Pueden hacer una fagocitosis, pueden hacer una macropinocitosis, pueden hacer una endocitosis unida a receptores. La fagocitosis, ¿de quién va a ser característica? De los macrófagos, de las células dendríticas. ¿A quién nombraríamos como una endocitosis mediada por receptor? En el caso del linfocito B, la endocitosis es mediada por el BCR, que reconoce el antígeno. ¿Está? Independientemente cómo sea ingresado desde afuera al interior de estas células presentadoras de antígeno, esa sustancia considerada extraña, no importa cómo ingresa, yo lo voy a entender en una vesícula endocítica. ¿Qué va a pasar con esa vesícula endocítica? Se va a unir con los lisosomas de esa célula. ¿Qué hay en los lisosomas de las células? Hay enzimas degradativas. ¿Qué van a hacer las enzimas del lisosoma cuando son volcadas dentro de la vesícula endocítica? Van a fragmentar, van a degradar lo que ha ingresado a esa célula presentadora. Por otra parte, ¿qué va a estar haciendo esa célula presentadora debido a que se activó? En el retículo endoplásmico rugoso va a favorecer la conjugación de la cadena alfa y beta que van a dar lugar a una proteína del complejo mayor de clase 2. ¿Sí? Se va a sintetizar la cadena alfa, la cadena beta, van a ser volcadas en la luz del retículo endoplásmico rugoso y ahí se van a combinar para formar el complejo mayor de clase 2. Una característica del complejo mayor de clase 2 que está dentro del retículo endoplásmico rugoso es que en su bolsillo tiene una cadena invariante. En su bolsillo, si este es el bolsillo, acá está metido una cadena invariante. Una cadena proteica que bloquea el bolsillo. Ustedes me van a preguntar, ¿y por qué quiero bloquear el bolsillo del complejo mayor de clase 2? Si a ese bolsillo lo necesito para presentar el péptido. Y quiero que piensen lo siguiente. A ver, atiéndanme un segundo. Todas las células presentadoras de antígeno, todas son nucleadas. ¿Estamos de acuerdo? El macrófago tiene núcleo, el monocito tiene núcleo, la célula dendrítica tiene núcleo. Por lo tanto, ¿qué también tienen acá? ¿Qué también tienen acá? Tienen un complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1. Al lado de un canal TAP, ¿sí? Al lado de un canal TAP. Y esta célula, además de estar fagocitando un antígeno extracelular, puede estar procesando antígenos citoplasmáticos, propios quizás, o extraños. ¿Sí? Y esos antígenos citoplasmáticos, ¿qué van a hacer? Van a entrar acá. Ahí va a llegar el antígeno citoplasmático. ¿Y cómo me aseguro que el antígeno citoplasmático quede en el bolsillo del complejo de clase 1 y no se meta en el bolsillo del complejo de clase 2, haciendo una presentación errónea de antígenos? ¿Cómo me aseguro eso? Bloqueando el bolsillo del complejo de clase 2.
de modo que los antígenos que entran a la luz del retículo endoplásmico, al único bolsillo que se puedan unir, sea al bolsillo del complejo de clase 1. O sea, los antígenos citoplasmáticos dentro del retículo endoplásmico rugoso, al único bolsillo que pueden acceder es al bolsillo de los complejos de clase 1, porque los bolsillos del complejo de clase 2 dentro del retículo endoplasmático están bloqueados. ¿Sí? Bueno. El complejo de clase 2 sale con una vesícula del Golgi, pasa al Golgi, de ahí sale con una vesícula, todavía con su bolsillo bloqueado. Y en el citoplasma, ¿qué pasa? Acá viene la vesícula que trae el complejo de clase 2 del Golgi. Acá viene la vesícula que me trae el endolisosoma, que trae el antígeno extracelular ya fragmentado por los lisosomas. ¿Qué van a hacer estas dos vesículas? Se van a fusionar en el citoplasma. La vesícula que trae el complejo de clase 2 se va a fusionar con el endolisosoma. Bueno, acá va a aparecer expresado, porque se va a sintetizar en el retículo endoplásmico rugoso también, va a aparecer expresado un HLA-DM que tiene el bolsillo vacío. ¿Qué pasa en esta vesícula compleja? ¿Compleja por qué? Porque tiene el endolisosoma unido a la vesícula que trae los HLA desde el aparato de Golgi. ¿Qué va a pasar? Por una parte, las enzimas lisosómicas me van a romper la cadena invariante, me la van a degradar y la van a transformar en un péptido CLIP. El péptido CLIP no tiene afinidad más por el bolsillo del complejo de clase 2, pero sí tiene afinidad por el bolsillo de la HLA-DM. Entonces, ¿qué hace el péptido CLIP? Abandona el bolsillo del complejo mayor de clase 2 y viene y se ubica acá, en el bolsillo de la HLA-DM, dejando libre el bolsillo del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2. ¿Libre para quién? Para que los péptidos que resultaron de la degradación de la sustancia endocitada, para que los péptidos que resultaron de la degradación de la sustancia endocitada, ahora se alojen en el bolsillo del complejo mayor de clase 1. Así, el complejo mayor de clase 1 ahora se expresa en la membrana de las células presentadoras de antígenos, presentando péptidos de antígenos endocitados desde el exterior, antígenos exógenos o endocitados. Acá alguien me está pidiendo que explique nuevamente lo del complejo mayor de clase 2. Lo único que dije con respecto al complejo mayor de clase 2 es que cuando se sintetiza en la luz del retículo endoplásmico rugoso, se sintetiza con su bolsillo bloqueado. ¿Por qué bloqueado? Porque no quiero que ningún péptido que exista en la luz del retículo endoplásmico se ubique en ese bolsillo. Por eso lo tengo bloqueado con la cadena invariante. Ese bolsillo recién es liberado cuando la vesícula que trae el complejo de clase 2 se une al endolisosoma. Recién ahí libero el bolsillo. Para que los péptidos de ese endolisosoma sean los únicos péptidos que se alojen en el bolsillo del complejo de clase 2. Bueno, se expresa e interacciona con los CD4. Existe algo, chicos, que se llama presentación cruzada. La presentación cruzada solamente las pueden hacer las células dendríticas. Son las únicas células que pueden realizar esta presentación cruzada. Hasta ahora, ¿qué dije? Los péptidos intracelulares se presentaban por complejo de clase 1. Los endocitados por complejo de clase 2. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Los intracelulares citoplasmáticos se presentan por complejo de clase 1.
los endocitados por complejo de clase 2. ¿Qué pueden hacer las células dendríticas? Pueden endocitar células infectadas por virus o células tumorales. Y ustedes me van a decir, bueno, si endocitan una célula infectada por virus o una célula tumoral, el antígeno de la célula tumoral o el antígeno de la célula infectada se va a presentar por complejo de clase 2 porque entró por endocitosis. Bueno, las células dendríticas tienen mecanismos que cuando endocitan estas células enfermas, los antígenos presentes pasan al citoplasma por una vía poco conocida, escapan o salen del fagolisosoma al citoplasma, los péptidos antigénicos salen del fagolisosoma al citoplasma por vías poco conocidas, son marcadas con ubiquitina, son procesadas por el proteosoma, ingresan por las proteínas TAP al retículo endoplásmico y son presentadas por complejo de clase 1. O sea, los antígenos de células infectadas endocitadas o células tumorales endocitadas por células dendríticas se terminan presentando por complejos de clase 1 y a esto lo llamo presentación cruzada. Hablando de los HLA tipo 1 no clásicos, que yo les dije que también se expresan, normalmente se expresan cuando la célula está estresada, enferma. Los HLA-E van a interactuar con receptores del natural killer, regulando la actividad del natural killer. Los HLA-G van a estar en la interfase del sincitio trofoblástico, regulando la inmunidad de rechazo o no de los fetos. El HLA-G también va a estar expresado en células del epitelio tímico para favorecer la maduración de timocitos en el epitelio tímico. O sea que también los HLA no clásicos van a dar lugar a proteínas involucradas en la presentación de sustancias y en la activación o no de linfocitos. Cuando hablamos de los genes de la familia MYC, que también son HLA no clásicos, también van a estar asociados con la activación de natural killers. Los genes homólogos al complejo de clase 1 van a dar lugar al CD1. Yo les mostré la estructura del CD1 para que lo vean. El CD1 que deriva de genes no clásicos, de genes homólogos al HLA, dan lugar a una cadena alfa muy similar a la cadena alfa del complejo mayor de clase 1, ¿y cuál era la diferencia? Fíjense que también se asociaba a beta-2 microglobulina, la diferencia es que tiene un bolsillo que aloja lípidos, glicolípidos o glicopéptidos. ¿Y dónde voy a encontrar estas CD1? ¿Sí? En células enfermas, voy a encontrar el CD1 en células infectadas por patógenos cuyos antígenos sean lipídicos. ¿Sí? Voy a encontrar en células infectadas por patógenos cuyos antígenos sean lipídicos o lipoproteicos o glicolipídicos. ¿Y a quién le voy a mostrar el antígeno a través del CD1? Puedo presentarlos a los NKT y a los linfocitos T con receptores gamma delta. Estos van a interaccionar con este CD1 reconociendo ese tipo particular de antígeno. Los antígenos proteicos se los mostramos a los T con TCR alfa beta clásicos. Y simplemente para mencionar, no tiene mucho que ver con la clase de hoy, pero es una proteína muy parecida al complejo de clase 1, es el receptor para el fragmento Fc
de la inmunoglobulina G, están células neonatales, no muestra péptidos. ¿Qué hace este receptor? Une el fragmento FC de inmunoglobulinas maternas. Entonces, en los enterocitos del recién nacido, este receptor en la luz del enterocito va a tomar los anticuerpos maternos de la leche, las IgGs maternas que llegan con la leche al intestino fetal, al intestino del recién nacido, neonatal, la van a unir y la van a traslocar mandándole a sangre fetal, a sangre neonatal, perdón. Entonces, el recién nacido, al tomar sobre todo el calostro, chicos, es la que tiene más anticuerpos, es la primer leche que le aportamos al recién nacido. Estas proteínas muy parecidas a la del complejo, pero que no muestran antígenos, toman los IgGs maternas y la mandan a la sangre del bebé. Lo otro que puede hacer, esto ya es fetal, están en las células del sincitio trofoblástico, fetal, digamos, a nivel de la mujer embarazada. Lo que hacen es tomar anticuerpos de sangre materna, IgGs maternas, y ayudan a la traslocación de las IgGs maternas desde la sangre materna a la sangre fetal. De esa manera van a ayudar a la incorporación de IgG maternas al feto. Son muy semejantes a los complejos de clase 1, derivan de genes homólogos, pero no muestran antígenos. Esa es la diferencia. Y finalmente vamos a hablar de células presentadoras de antígenos. ¿Cuál es la característica de células presentadoras de antígenos? Que van a mostrar antígenos a los linfocitos a través de complejos mayores de clase 2. ¿Quiénes voy a usar como prototipos? Células dendríticas, macrófagos monocitos y linfocitos B. Los tres grupos de células en más o en menos medida tienen actividad endocítica. Pero ¿cuándo aparece la actividad endocítica en estas células? Cuando a través de algún receptor en el líquido extracelular reconocieron algo como extraño. ¿Está? Cuando a través de algún receptor en el líquido extracelular reconocieron algo como extraño. ¿Está? Una vez que reconocen, endocitan, procesan, las células dendríticas migran, porque están en tejidos periféricos. ¿Y a dónde migran? A los órganos linfoides secundarios, porque son las responsables de mostrar antígenos a los linfocitos T y activarlos. En el caso de los macrófagos, se quedan en el lugar donde están y muestran antígenos a los linfocitos T, pero ya los T efectores. Y los linfocitos B van a migrar en el órgano linfoide secundario desde su región, que era la región de los folículos, hacia la paracorteza, por ejemplo, para interaccionar con los T helper foliculares. Ahí, en ese mismo tejido van a moverse, pero para interaccionar con los T helpers foliculares. Normalmente cuando están vírgenes o inmaduros, ¿y cuando les parecen que están vírgenes o inmaduros? Cuando no tomaron contacto con ningún antígeno, ¿no es cierto? Así, prácticamente no expresan complejos de clase 2, ni tampoco expresan CD80 y CD86. Ya vamos a ver por qué es importante el CD80 y CD86. Cuando están sin haber tomado contacto con el antígeno, no expresan el complejo de clase 2, ni tampoco el CD80 y CD86. Cuando tomaron contacto por RRPs, BCRs, receptores para opsonina con el antígeno, empiezan a sintetizar los complejos de clase 2, empiezan a unir péptidos de los antígenos endocitados y empiezan a expresar en su membrana también las proteínas CD80 y CD86. ¿Sí? Bueno, y las funciones ya se las dije. Las células dendríticas hay dos tipos. Están en órganos linfáticos, en epitelios de la piel, sistema digestivo, respiratorio y en el intersticio de la mayoría de los órganos parenquimatosos. Surgen de un mismo precursor en médula ósea y tengo las tradicionales
que estas son las presentadoras de antígeno. Y las plasmocitoides que cumplen funciones en infecciones virales, no son presentadoras de antígeno las plasmocitoides. Las únicas presentadoras de antígeno son las tradicionales. Puedo encontrar las tradicionales en una forma inmadura y en una forma madura. Rápidamente, ¿cuándo está inmadura? Cuando está en tejido periférico, tienen alta capacidad endocítica, tienen alta capacidad de procesar lo que endocitan, pero tienen baja expresión de complejos de clase 1 y tienen baja capacidad de presentar antígenos. Cuando reconocen un antígeno por RRPs o receptores para opsonina, maduran. Endocitan el antígeno, maduran, tienen capacidad para migrar a los órganos linfoides secundarios, pierden capacidad endocítica, pierden capacidad de procesamiento porque ya están expresando el antígeno por complejos de clase 1 o de clase 2 y tienen alta capacidad para interactuar con los linfocitos. ¿Cómo es la interacción de una célula presentadora? A través de una sinapsis. Y en esa sinapsis tengo dos mecanismos importantes. ¿Cuál es la primera interacción en esta sinapsis? La primera interacción es complejo mayor de clase 2, mostrando el péptido del antígeno endocitado, TCR del TCD4, e interacción del CD4 con la subunidad beta 2 del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2. Esta es la primera sinapsis. Esta sinapsis lo que hace es activar linfocitos. Si acá se reconoce el péptido, se activa el linfocito. Pero además necesito que el CD28 del linfocito TCD4 interaccione con el CD80-86, o también llamada proteína B7, en la célula presentadora. Si esta segunda interacción no está, el linfocito T que reconoció el antígeno y se activó se muere. Para darle supervivencia necesito esta segunda sinapsis. Una vez que recibe la señal de supervivencia la célula T, recibe citoquinas de la célula presentadora que le dan su capacidad de diferenciación. Diferenciación a T helper 1, T helper 2, T helper folicular, ¿sí? Así que fíjense, todas esas sinapsis son necesarias para mostrar el antígeno, activar y darle supervivencia. En el caso del linfocito B, como célula presentadora, recuerden, el linfocito B reconocía el antígeno nativo por su BCR, lo endocitaba por una endocitosis mediada por receptor, procesaba el antígeno, lo ubicaba en un complejo mayor de clase 2 y así lo expresaba en su membrana. ¿Con qué interaccionaba en la membrana? Con un T helper folicular que venía y a través de su TCR reconocía el péptido. Esa interacción con el T helper folicular es necesaria porque el T helper folicular, si reconoce el péptido, le va a dar a este linfocito B, perdón, su segunda señal de activación. Recuerden que se la daba a través de la interleuquina 21 que en algún momento hemos mencionado. ¿Sí? Bueno. Ahí también el linfocito B, al interactuar con el T, lo hace como una célula presentadora de antígeno. Pero lo hace para no activar un linfocito T, sino para recibir su segunda señal de activación. O sea, es una forma particular de acción de la célula presentadora de antígeno. Cuando hablo de macrófagos, de células dendríticas tradicionales, la presentación de antígeno es para activar linfocitos T. ¿Sí? Bueno, esto es lo que quería contarles
hoy sobre complejo mayor de histocompatibilidad para que vean de dónde surgía el complejo mayor de histocompatibilidad. Bueno, las funciones que va a tener, los tipos de complejos, ¿sí? Y ahora vamos a empezar a usar toda esta información un poco para hablar la semana que viene del rechazo de injertos o trasplantes y un poco para hablar de cómo reacciona todo el sistema inmune frente al ingreso de un virus, ¿sí? Ya vamos a volver a hablar de inmunidad innata, de inmunidad adaptativa, lo vamos a volver a mencionar en general a todos estos mecanismos. ¿Está? Bueno, no sé si tienen alguna pregunta para hacer, algo que quieren que les vuelva a recordar, lo volvamos a rever. Bueno, gracias por estar del otro lado. Sí, chicos, no me di cuenta que no había subido los Power de ontogenia, creí que los había subido, disculpen, los voy a subir sin falta. También este Power y la clase y el capítulo del libro también se van a subir, así que bueno, van a tener entre hoy y mañana ya toda esa información en el aula. Todavía no tenemos parcialito en la próxima semana, pero vayan viendo porque es bastante larga esta parte. Así que les recomiendo que empiecen a armar sus apuntes de esta parte. Fíjense que yo les separé en el aula, puse material del segundo parcialito como para tener separado, pero bueno, es una cuestión de visualización. ¿Sí? El 8 de octubre es feriado, sí, está contemplado. El 8 de octubre es feriado. Yo voy a contemplar eso, así que quédense tranquilos, eso está contemplado en la organización de los Zoom, de los teóricos, así que no se preocupen. Es el 8 y el 11 también feriado, el lunes 11 también es feriado. Está todo contemplado, no se preocupen, ya lo vi. Bueno, si no tienen alguna otra cuestión, muy buen final de semana para todos, cuídense y nos estamos viendo la semana que viene, ¿sí? Chau chicos, gracias por estar ahí, hasta luego.